Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio Encuentro? Mi nombre es Daniel Pérez, soy el pastor del Ministerio Hispano acá en la iglesia Odessa Bible Church y queremos darle una cordial bienvenida a este movimiento que busca revolucionar el concepto de la religión y la fe. Es un gusto tenerles por acá en las plataformas digitales, pero también queremos anunciarles que estamos en el 3901 del Pembroke Street, en Odessa, Texas, justo detrás de Target, ya con nuestras puertas abiertas en nuestro servicio en español, 10:45 de la mañana todos los domingos. Así que les esperamos, queremos que tenga un encuentro con Dios, queremos que tenga un encuentro con otros y que tenga un encuentro contigo mismo, que desarrolle tus talentos y que vivas una vida con propósito. Gracias por acompañarnos, Dios te bendiga. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. And I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tomb, yeah, till I made. Oh, you called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. My sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day.
Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio Encuentro? El Señor les bendiga. Nuevamente por acá, acompañándoles en estos tiempos de cuarentena para traerles una palabra de bendición para sus vidas. Espero que se encuentren bien. Es un honor tenerlos por acá. El día de hoy vamos a terminar nuestra miniserie donde estuvimos hablando acerca de la justicia de Dios. Un tema muy profundo, muy interesante, un tema que ha dado mucho de qué hablar desde tiempos milenarios. De hecho, fue una de las causas principales de la separación de Lutero de la Iglesia Católica, la definición de la justificación del hombre. De las principales causas de la división de la Iglesia y el nacimiento de la Iglesia protestante. Así que este es un tema muy profundo que no esperábamos cubrirlo todo, pero sí poder darles unos fundamentos básicos para que usted pudiese entender lo que significa la justicia de Dios, cómo se puede obtener, y eso es lo que hemos estado viendo las semanas pasadas. Quiero empezar esta semana con una frase que encontré en las redes sociales de un autor, escritor austríaco, se llama Franz Kafka, que impactó mi corazón. Esta frase dice: a partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar. Esto está poderoso. A partir de cierto punto en tu vida no hay retorno. Y ese es el punto que hay que alcanzar. El día de hoy vamos a estar repasando un poco lo que hemos estado viendo en esta miniserie. La primera parte estuvimos dándole los fundamentos a la justicia de Dios y decíamos que la justicia de Dios no hace acepción de personas, nos pone a todos en igualdad de condiciones y se revela por fe y no por obras. Luego hablábamos de los 4 pasos que el justo tiene que dar para obtener esa justicia de Dios. Y decíamos que estos 4 pasos son los siguientes, inspirados en el capítulo 11, versículo 8 del libro de Hebreos, donde hablan de Abraham como el padre de la fe. Y nos dice que por la fe Abraham, habiendo escuchado el llamado de Dios, obedeció y salió de la tierra donde estaba a la tierra que Dios le había dicho que le había prometido por herencia. Esos son los 4 pasos que el justo debe dar: la fe, el llamado, la obediencia y la acción. Y decíamos que los 2 primeros pasos no dependen de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y eso le da el fundamento principal al desarrollo del tema de la justificación. Pablo nos viene diciendo en el libro de Romanos que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo se come eso? ¿Quiere decir que entonces he sido justificado solamente porque Dios me ha escogido? Y la respuesta es sí, ha sido justificado por la gracia de Dios. Luego, los siguientes pasos te corresponden a ti, pero el principio, el fundamento de la justicia de Dios nos dice que tú y yo hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahora yo pienso en la audiencia a la que Pablo le está dando este mensaje y wow, qué difícil ha de ser procesar esta información para una audiencia que tenía un concepto muy diferente de la justicia de Dios. Una audiencia que creía que la justicia de Dios iba en dirección contraria, que la justicia de Dios comenzaba por la acción y la obediencia para obtener como un galardón la fe y la salvación. Pablo viene a decirles: hermanos, eso no es así. La justicia que obtenemos de parte de Dios es solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y eso es profundo. Y eso nos da el antesala al tema que vamos a ver el día de hoy, que hemos titulado Las conclusiones de Pablo. Las 3 conclusiones paulinas acerca de la justificación y la justicia de Dios que vamos a encontrar en los capítulos 6 y 7 del libro de Romanos. Así que le invito a que abra sus Biblias en el capítulo 6, versículo 1 del libro de Romanos. Pero antes de entrar en materia, vamos a orar. Buen Dios, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te pido que por medio de ella podamos ser edificados, exhortados y que nada errado salga de mi boca y que todo sirva para el crecimiento de tu cuerpo, Señor. Trae sanidad
y trae consuelo para aquellos que hoy están escuchando este mensaje y se sienten ansiosos, estresados, afanados y atribulados. Trae paz y gozo, Señor, a todos aquellos que hoy están pasando tiempos difíciles. Señor, y aquellos que han recibido de tu paz, permíteles ser un instrumento de paz y amor para otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entremos en materia discutiendo las 3 conclusiones que Pablo le da al desarrollo del tema de la justificación. El versículo 1, después de que Pablo viene diciendo: hermanos, escuchen lo que les digo, hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, por gracia hemos sido salvados. La gente comienza a cuestionarse. Y recuerden que en la iglesia de Roma habían como 2 tipos de audiencia, ¿no? Estaban los judíos y estaban los gentiles. Pablo hizo mucho énfasis acerca de esto en los primeros versículos, ¿verdad? Ahora en el capítulo 6, versículo 1, vemos la siguiente pregunta. ¿Qué pues diremos?, se preguntan. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Ojo con esto. Aquí tenemos un grupo de la audiencia que le está diciendo a Pablo: Pablo, ¿qué quiere decir la gracia? ¿Que tenemos licencia para pecar? Y eso trae la primera conclusión. Has sido justificado y has muerto al pecado. Querido amigo y querida amiga que hoy me está escuchando, si usted ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, usted ha recibido la justificación de parte de Dios. Y eso quiere decir que usted ha muerto a la vida pasada que tenía antes de tener un encuentro con Dios. Usted ha muerto a la vana manera de vivir y usted se ha levantado, usted ha resucitado junto con Cristo Jesús en una nueva criatura, para vivir una nueva vida. Eso es lo que Pablo va a tratar de desarrollar en el capítulo 6 del libro de Romanos, cuando comienza diciéndole: ¿no sabéis todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir que cuando aceptamos a Jesús, fuimos bautizados en el Espíritu Santo, y ese bautismo trajo muerte al pecado. Así que cuando alguien dice: ahora que hemos recibido la gracia, tenemos licencia para pecar, ¡wow!, esa persona aún no ha entendido lo que significa la justificación de Dios. La gracia, que es un don de Dios, te permite volver a nacer en el Espíritu y comenzar a vivir una vida nueva, libre de todos los vicios y de todo el dolor que puedas haber recibido en el pasado, libre de la enfermedad, de la maldición, del dolor y la angustia, libre de la ansiedad. Cuando tienes un encuentro con Jesús, tienes una nueva oportunidad para vivir una vida nueva. Y tú, que hoy me estás escuchando, sabes que es muy probable que la razón por la cual te acercaste a Jesús es porque en el pasado recibiste demasiadas heridas y dolores y sufrimientos y angustias. Pablo y yo nos preguntamos qué sentido tiene volver a eso. Mientras leía acerca de la gracia, encontré una analogía bien interesante que quiero compartir con ustedes. Imagínese que usted es dueño de una cafetería y esa cafetería le está yendo muy bien, es muy próspera, tiene unos platillos deliciosos, está vendiendo arepas, que es un manjar del cielo. Pero resulta que cada noche, al terminar la jornada, cuando usted va a la cocina y se asoma por la ventana, encuentra a un joven escarbando la basura, tratando de encontrar comida para él. Usted, movido por la piedad y la misericordia, decide llamar al joven y le dice: joven, no quiero que sigas comiendo en la basura. A partir de ahora puedes venir a comer todos los días en la cafetería y no vas a tener que pagar ni un centavo nunca. El joven, impactado por tal ofrecimiento, piensa que no lo merece y le dice: pero yo nunca he entrado a la cafetería.
Y usted insiste y le dice, a partir de ahora tienes acceso ilimitado a todas las comidas que tenemos aquí porque no quiero volverte a ver comiendo en la basura. Así que el joven entusiasmado entra al restaurante, entra al café, comienza a ver todos los manjares que tiene usted allí a disposición y en su indecisión le dice a usted, el dueño de la cafetería, quiero comer basura. Resulta que el joven lo único que había probado en su vida era la basura. No había probado algo distinto a la basura. Y el joven no sabía pedir otra cosa que no fuese basura. Pero una vez que usted lo recogió y le dio la oportunidad de probar manjares que nunca en su vida había probado, ¿usted piensa que ese joven va a volver a comer de la basura? Sería un tonto. Eso es precisamente lo que pasa con usted y conmigo. Una vez que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, ¿qué sentido tendría volver al pasado cuando vivíamos sin Cristo y como resultado de esa vida tuvimos dolor, tristeza, fracaso, angustia, enfermedad? Sería una tontería. Eso es lo que Pablo está tratando de decirles. Y mientras Pablo les está tratando de decir esto en el capítulo número 6, me imagino a la gente que estaba en el otro bando, los legalistas, aplaudiendo a Pablo porque es una conclusión maravillosa. Pablo les dice en esta primera conclusión, ¿por qué en vez de pensar en abundar en el pecado, no se convierten en instrumentos de justicia? Y entonces mientras los legalistas están escuchando esto, ¡bravo! Muy bien, Pablo, excelente. Acuérdense que estamos hablando judíos y gentiles, ¿no? Este mensaje, este primer consejo cae como anillo al dedo, lo aceptan con aplausos y celebración aquellos que han vivido toda una vida en obediencia a una ley, ¿no? Pero al terminar su primera conclusión, lanza una bomba atómica que va a revolucionar y les va a fundir el cerebro a los que están del otro lado. Mire lo que dice en Romanos 6:14. Porque el pecado, mis queridos amigos, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Wow. Un momento, Pablo. ¿Cómo que no estamos con la ley? Imagínese usted siendo parte de esa audiencia, habiendo crecido en la doctrina del judaísmo, siendo instruido en la ley, y el no obedecer la ley implicaba muerte, infierno, condenación. Imagínese usted escuchando a Pablo decir, ya ustedes no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es una locura para aquellos que han vivido de generación en generación sujetos, esclavos de la ley. Aquellos que tenían en su cabeza que si no se circuncidaban iban al infierno, que si comían cochino iban al infierno, que si no guardaban el Shabbat iban al infierno. Ahora Pablo les está diciendo, hermanos, no es por la ley, es por la gracia, es por la fe en Cristo Jesús. Y en el verso número 15 les preguntan, ¿qué quiere decir la gracia entonces? Que podemos pecar porque ya no estamos bajo la ley. Y Pablo les dice, hermano, de ninguna manera. Y esto le da la entrada al consejo número 2. Ustedes que han sido justificados ya no están bajo la ley. Cuando usted piensa en el cristiano, ¿en qué piensa? Cuando usted piensa en el cristiano, piensa en una persona que siempre sabe lo que está mal. Cuando usted piensa en un cristiano, generalmente lo primero que viene a su cabeza probablemente sea aquella persona que siempre te dice que fumar es malo, que bailar es malo, que tomar es malo, que decir mentiras es malo, y siempre te están señalando acerca de todo lo que puede ser pecado y te puede condenar. Por siglos, décadas y generaciones hemos sido conocidos
como las personas que saben lo que es lo malo. Ahora, ¿por qué no empezar a ser conocidos como aquellos que han recibido la gracia de Dios? Y los que han recibido la gracia de Dios han sido libres del yugo de la ley. Y Pablo diría, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no vamos a obedecer la ley? En ninguna manera. Lo que quiere decir es que ahora eres libre para convertirte en un siervo de la justicia. Ya no eres un esclavo de la ley, sino que ahora has entendido el propósito de la ley. Jesús dice que toda la ley y los profetas se resumen en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Amor. En esto se resume la ley, y por eso nos convertimos en siervos de la justicia, esclavos de la justicia, porque queremos ser conocidos como aquellos que salen a la calle a defender a los indefensos, a darle consuelo a los que están afligidos, a sanar a los que están heridos, a libertar a los que están cautivos. Así deben ser conocidos los cristianos, como agentes de luz, agentes de transformación, de esperanza, de buenas nuevas. Y no como aquellos que solamente saben decir lo que está mal, lo que están haciendo mal y solamente saben juzgar. A eso se refiere Pablo cuando dice ya no estás bajo la ley. No se trata del pecado porque ya hemos muerto al pecado. Se trata de vivir vidas con propósitos, bajo la gracia de Dios, bajo el amor de Dios, siendo siervos de la justicia de Dios, como dice Romanos capítulo 6. Verso 18. Y mientras está desarrollando esta idea, en el capítulo 6 les dice, les hablo de esta manera para ver si me pueden entender. Y les pone el siguiente ejemplo. El ser humano siempre va a ser esclavo de algo. Antes había sido esclavo del pecado. Luego pasaste a ser esclavo de la ley. Ahora yo te invito a que seas esclavo de Cristo Jesús, porque siendo esclavo de Cristo Jesús te conviertes en libre, te conviertes en una persona nueva, renovada y transformada, que ya no es llamado esclavo sino siervo, hijo de Dios, dice Jesús. Así que cuando asumes el compromiso de ser un siervo de la justicia, comienzas a dar frutos diferentes en tu vida. Pablo dice en el verso 20 del capítulo 6, porque cuando eras esclavos del pecado y eras libres acerca de la ley, díganme ustedes, ¿qué frutos tienen de esa vida pasada? Cuando vivían en el mundo y no les interesaba en absoluto lo que la ley o la palabra de Dios establecía y tenían esa libertad siendo esclavos del pecado, Pablo les pregunta, ¿cuál es el fruto que tienen de esa vida pasada? Que no sea dolor, angustia, que no sea tristeza y vacío, que no sea un sinsabor por no haber encontrado el propósito divino en tu vida. Y luego Pablo les dice, mas ahora, versículo 22, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y tienen como fruto la santificación. Hermanos, ahora que hemos nacido de nuevo, debemos presentar como fruto nuestro proceso de santificación. Y luego lanza otra bomba atómica y dice, pero ahora la ley ya no nos puede controlar. ¿Qué quiere decir? Que ahora tú no ves la ley, no ves la palabra de Dios como un instrumento que te esclaviza, sino que ahora tú ves la palabra de Dios como un instrumento que te da libertad y plenitud, porque ha sido renovada tu mente y tu entendimiento. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador y naces de nuevo, ya no ves esto como una ley para obedecerla, sino como miel para deleitarte en ella. Y eso nos trae la conclusión número 3 de Pablo.
Pablo dice, si has sido justificado, tu deleite está en la palabra de Dios. Wow, hermanos. Antes, cuando no estaba en Cristo, esto era ley. Esto no era nada más que una serie de ordenanzas y de mandamientos y de instrucciones que me limitaban. Y me sentía oprimido. Pero ahora que estoy bajo la justificación de Dios, ahora que entiendo el sacrificio de Jesús en la cruz, cuánto me deleito en meditar en la palabra de Dios. Porque ahora esta palabra se ha convertido en una guía para mi vida. No es un yugo. En ella puedo encontrar herramientas para convertirme en un mejor esposo, en un mejor padre, en un mejor seguidor de Cristo, en un mejor empresario, a vivir una vida plena y abundante, como lo dice Juan 10:10. Cuando he sido nacido de nuevo, cuando he sido justificado por Dios, entiendo que la palabra es un deleite. El Salmo 119, que fue escrito por Esdras, que fue uno de los escribas que formó parte del cautiverio en Babilonia, junto con Nehemías. Si recuerdan la historia del libro de Nehemías, Nehemías fue el encargado de reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén después del cautiverio, y se trajo consigo a Esdras, quien en más de 6 oportunidades, cuando escribe el Salmo 119, dice que la palabra, la ley de Dios es su deleite. Esdras amaba la palabra de Dios. Así que cuando él fue a reedificar el templo, lo primero que hizo fue abrir el rollo de la ley y deleitarse junto con ella. Y lo que pasó fue que las personas a su alrededor se llenaron de esa pasión y de esa devoción y se acercaron a Esdras a adorar y a exaltar a Dios por medio de la palabra, no como un instrumento de esclavitud, sino como un instrumento de adoración, porque en ella podemos encontrar libertad, porque toda ella es útil para instruir, para exhortar, porque toda ella ha sido escrita para dar testimonio de que tenemos un Dios que es soberano y sublime, que dio su vida por mí y que me ha hecho hoy libre y me ha justificado por la fe que tengo en Él. Pero ¿qué pasa? Como seres humanos, siempre estamos luchando con la carne. Y ese es el gran problema. Que a pesar de que yo hoy pueda entender lo maravilloso que es tener el instrumento de la palabra de Dios en mi vida, mi carne es débil. Y Pablo se sentía de la misma manera. Y dice Romanos 7:25 que en su deseo, en su corazón, había el deseo de obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Y esa es la lucha constante, mi querido hermano, que tú y yo tenemos que librar una vez que hemos decidido nacer de nuevo en Cristo Jesús. Yo no sé por cuál adversidad tú estés pasando el día de hoy. Yo no sé qué estés pasando en este momento y qué hay en tu corazón y en tus pensamientos. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú has sido justificado por Cristo Jesús, eres una nueva criatura. Y ya no puedes volver atrás. Porque lo que hay atrás es muerte. Porque lo que dejaste atrás es dolor. Porque lo que has dejado atrás es vacíos y angustias. Y así tiene sentido la frase que leímos al principio cuando dice: a partir de cierto punto no hay vuelta atrás. Y ese punto, mi querido amigo y mi querida amiga, es el punto en el cual te encontraste con Cristo Jesús. A partir de cierto punto, cuando te encontraste con Cristo Jesús, no hay vuelta atrás. Y ese es el punto que hay que alcanzar. A ese es el punto al que debemos apuntar.
Nuestra vida enfocada en adorar a Cristo Jesús en espíritu y en verdad, fortaleciendo nuestro espíritu en el estudio de la palabra, en la oración, en el ayuno y el compartimiento del pan, en la coinonía con los hermanos. Hermano, usted ha sido justificado por la fe que tiene en Cristo Jesús. No vale la pena volver atrás. Le estoy hablando a alguien que está a punto de tirar la toalla, a alguien que está cuestionando su fe y que piensa que no tiene sentido. Querido amigo y querido hermano, lo que viene a continuación es una vida buena y abundante, pero siempre vamos a tener que luchar con la carne y con el deseo de renunciar, y siempre vamos a vernos cayendo una y otra vez, pero fiel es Dios y justo para perdonarnos, para levantarnos, para restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. No renuncies, mi querido amigo y mi querido hermano, a tu fe. Aférrate a la fe que te ha justificado y no mires atrás. Sigue adelante en Cristo Jesús, porque a pesar de que el mundo diga que lo peor está por venir, el Señor dice lo mejor está por venir. Porque a pesar de que todavía no se ha desarrollado por completo, el Señor te dice, si las tribulaciones que hoy vives en el presente son difíciles, jamás podrán ser de los que creen en Jesús. Porque la recompensa que tienes ha sido justificado para vivir una vida en abundancia. Y a ti, querido hermano, que vives sin esperanza y que aún no has reconocido a Jesús como tu Salvador, quiero decirte que no hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay forma de acceder al Padre si no es por medio de Jesús. No hay forma de que puedas quitarte ese peso que llevas encima o ese vacío que te consume por dentro si no corres a la cruz. Te invito hoy a que aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Entrégale tu vida a Cristo hoy y sé muerto al pecado y nace de nuevo. Vuélvete un ser que vive en el Espíritu y alimenta tu espíritu con el estudio de la palabra. Alimenta tu espíritu con la oración. Alimenta tu espíritu con la comunión con los hermanos. No te rindas. Sigue adelante. Lo mejor está por venir. Aunque el mundo crea que estamos locos, nosotros estamos convencidos. Tenemos la certeza y la convicción de que hay un Dios soberano que tiene el control sobre la pandemia, que tiene el control sobre las injusticias, que tiene el control sobre el dolor, que tiene el control sobre la enfermedad, que tiene el control sobre el mundo. Él gobierna el mundo, Él tiene el mundo en sus manos. Y Él es nuestro punto a alcanzar. No hay vuelta atrás. Ánimo y adelante. Que el Señor te bendiga y te guarde. Bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.
su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde, bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. May His favor be upon you in the 1,000 generations, in your family, in your children, in the children, in the children. May His favor be upon you in the 1,000 generations, in your family, in the children, in the children, in the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 yeah.